En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Y 5%. La decisión evidenció divisiones internas, con 3 decidencias dentro de la FED. Para 2026 se prevé una aceleración del crecimiento económico a alrededor de 2,25% frente a 1,5% en 2025, apoyada por la política fiscal y la inversión en inteligencia artificial. La inflación descendería a niveles levemente inferiores a 2,5% el próximo año, con convergencia al objetivo de 2% en 2027. De acuerdo con Investing.com, China redujo de forma significativa los aranceles a las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, valuadas en más de $2.000 millones, tras cerrar una investigación antidumping iniciada en junio del año pasado. Desde el miércoles, los gravámenes se ubicarán entre 4,9 y 19,8% por 5 años, muy por debajo del rango preliminar de 15,6% a 62,4% fijado en septiembre, lo que supone un alivio para los productores europeos. La investigación se prolongó por 18 meses y es considerada una respuesta a los aranceles de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos, con impacto en grandes exportadores como España, Países Bajos y Dinamarca, especialmente en despojos. La medida se inscribe en un contexto más amplio de tensiones comerciales entre China y la Unión Europea, que también involucra productos lácteos y el brandy europeo. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, la actividad manufacturera de Japón siguió en contracción en diciembre, aunque a un ritmo más lento, mientras el sector de servicios perdió impulso, manteniendo presiones sobre la economía al cierre de 2025. El PMI manufacturero flash de Standard & Poor's subió a 49,7 desde 48,7 en noviembre, acumulando 6 meses consecutivos por debajo del umbral de 50. La producción fabril cayó levemente y la demanda de bienes se redujo al ritmo más lento en un año y medio, lo que apunta a una posible estabilización. El PMI de servicios descendió a 52,5 desde 53,2 y el PMI compuesto bajó a 51,5 desde 52. En el conjunto de la economía, el empleo creció al ritmo más rápido desde mayo de 2024 y la actividad empresarial avanzó al mayor ritmo en 2 años y medio. Al mismo tiempo, la inflación aceleró el ritmo más alto en 8 meses y las empresas elevaron sus precios de compra, mientras la confianza empresarial hacia 2026 se mantuvo sólida, aunque con una leve moderación. De acuerdo con Bloomberg en línea, el desempleo en Estados Unidos aumenta al 4,6%, la tasa más alta desde finales de 2020. El crecimiento del empleo en ese país siguió siendo lento en noviembre y la tasa de desempleo aumentó, lo que apunta a un enfriamiento continuado del mercado laboral tras un mes de octubre especialmente débil. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 en noviembre, tras descender en 105.000 en octubre, de acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este martes. La tasa de desempleo fue del 4,6% el mes pasado frente al 4,4% de septiembre. La Oficina de Estadísticas Laborales tuvo que renunciar a publicar la tasa de desempleo de octubre porque no pudo recopilar esos datos de forma retroactiva tras el cierre del gobierno. La caída en las nóminas de octubre, la mayor desde finales de 2020, se debió a una contracción de 162.000 puestos de trabajo en la administración federal, ya que los trabajadores que participaron en el programa de renuncia diferida de la administración Trump dejaron oficialmente de figurar en las nóminas. Siempre de acuerdo con Bloomberg en línea, el avance de las nóminas de noviembre tras el retroceso de octubre se suma a la inestabilidad observada en el mercado laboral en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo siguió aumentando, ya que se incrementaron los anuncios de despidos y por la trayectoria de las tasas de interés el próximo año. De lo meramente internacional ya vamos aterrizando lo que está pasando a nivel regional, Ada, y para ello nos situamos en Argentina. ¿Qué tenemos ahí, Ada? El Banco Central de la República Argentina anunció una nueva fase del programa económico que comenzará el 1 de enero del 2026 con una modificación en el ritmo de ajuste de las bandas cambiarias y el de $17.000 millones si la demanda de dinero aumenta 1% del PIB.
En el mismo sentido, Bloomberg en línea menciona que el mercado da el visto bueno al plan del Banco Central argentino para acumular dólares. A pesar de esbozar algunos interrogantes, buena parte del mercado argentino dio el visto bueno al anuncio del Banco Central de la República Argentina sobre el nuevo esquema de ajuste mensual para las bandas cambiarias, además del flamante programa de acumulación de reservas, mientras los bonos argentinos subían y el Fondo Monetario Internacional expresaba su satisfacción con las medidas que el Banco Central lanzará a partir del 1 de enero de 2026, Bloomberg en línea consultó al respecto a analistas, economistas y operadores del mercado respecto a la iniciativa que podría derivar en una acumulación de hasta 17 mil millones de dólares de reservas en 2026. Por ejemplo, Gabriel Camayo, economista de la consultora Oblier, consideró que el objetivo es ganar margen de maniobra para sostener la banda cambiaria y habilitar la compra de divisas. El esquema previo, en cambio, funcionaba con apreciación real y sin capacidad de acumular reservas, representando un obstáculo clave en el objetivo de reducir el riesgo país. Por su parte, Nicolás Capella, del broker Grupo IEP, subrayó la dimensión política del cambio al ampliar el rango para que flote el tipo de cambio sin intervención. La medida podría ser clave de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Y la decisión de lanzar esta nueva fase del programa económico parte de la tesis de que comenzará un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo, según el Banco Central de la República Argentina. Y más información a nivel regional, Ada, que tenemos en Brasil. De acuerdo con Portal Globo, la Unión Europea retiró lotes de carne vacuna a Brasil tras detectar una hormona prohibida en el bloque. Se trató de pequeños volúmenes de carne congelada certificados de manera incorrecta para su exportación. La misión de Brasil ante la Unión Europea informó de acción. En enero de 2025, Brasil creó un protocolo específico para garantizar la trazabilidad de hembras bovinas destinadas a la Unión Europea, mientras que en 2023 el 99,76% de la carne analizada cumplió con la normativa. Y finalmente con esta información vamos a nuestra primera pausa porque de acuerdo con Bloomberg en línea, los fondos emergentes siguen invirtiendo en la América Latina. Estas son las acciones preferidas y en ese sentido la exposición de los fondos globales de mercados emergentes a América Latina se mantuvo elevada durante el tercer trimestre de 2025 a pesar de un contexto global más volátil y una corrección significativa en las acciones de mercados emergentes a nivel general. La región continúa posicionándose como uno de los principales destinos para gestores que buscan activos con rendimientos reales positivos, fundamentos fiscales más sólidos y oportunidades estructurales en sectores claves. Menciona justamente este artículo que lo pueden ahondar buscando en Bloomberg en línea. Así, vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Si está escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Tenemos cifrada 6.800 a 6.900 es el nivel al que hoy está cotizando aproximadamente el dólar, un descenso que sorprendió en el plano local en un contexto de estrechez de liquidez y tasas altas en guaraníes durante gran parte del segundo semestre, comentó Jan González, team líder de finanzas corporativas en Sudamerica Securities. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, él es Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Buen día, gracias a ustedes por invitarnos, por traer la presencia de la Cámara a esta prestigiosa radio. Gracias, Prince. Gracias, Pablo. Y te invitamos porque hicimos la suerte de preevaluación y dijimos, bueno, esta es la última semana básicamente de Economía 1000. En programa en vivo estoy hablando porque después obviamente vamos a tener en las siguientes semanas como repeticiones de los programas anteriores que marcaron obviamente relevancia en todo este año. Y decíamos, la situación está complicada cuando hablamos sobre todo del mercado cambiario y ¿cuáles son estos sectores que están más afectados? Y bueno, obviamente el sector exportador en un contexto en el que el tipo de cambio no está acompañando a la situación y el impacto, imagino, y por eso te invitamos justamente, es significativo y queríamos saber un poco, explorar también cómo están de alguna manera llevando esta situación adversa a lo que se refiere al tipo de cambio. Pero antes me gustaría arrancar con una evaluación, Pablo, de lo que ha sido para el sector exportador este año 2025, cómo empezó el año
o finalmente cómo terminó el año 2024, cómo lo recibieron en el 2025 e ir también un poco analizando cómo han sido estos semestres o estos trimestres. Bueno, antes que nada fue un año, terminamos un año 2024 con una bajante desesperante. Recuerdo. Sí, estuvimos con un low water shooter muy grande, muy... Te pediría que te direcciones más el micrófono para mejor copia. Muy pesado. Sí. ¿Verdad? Nos hacían muy descompetitivos, no solamente por materia de tiempo, sino por manera de ocupación de espacios que hacen los competidores productores de la zona de otros países. Y después empezamos a tener, es más, para que nos dejen de cobrar el sobrecosto de la carga por la bajante del río, tuvimos que presionar en febrero, marzo, abril, porque ya teníamos un nivel de agua bastante considerable para dejar de pagar ese sobrecosto. Y cuando empezamos a mejorar, tuvimos el saludo del tipo de cambio que empezó a variar a partir de junio. Así es. De junio. Fueron 2 años de mucho trabajo, de mucha prospección, ¿verdad? Los socios de la Cámara han realizado muchos esfuerzos visitando muchos países. Tuvimos socios que estuvieron en el Asia, en el sudeste asiático, estuvieron en la parte Oriente Medio, fueron a Europa, a Nuga, estuvieron mucho en las partes regionales, de mucha prospección, exploración y oferta, ¿verdad? Hemos acompañado las misiones del Ejecutivo en todo momento a los efectos de poder aprovechar este envión que tenía la parte política para poder y incorporar nuestros productos y el nombre Paraguay en el mundo exportando. Fue un proceso de ir posicionando mucho más la marca país en ese sentido, Pablo, un acuerdo, una suerte de trabajo público-privado que tuvo su resultado, porque finalmente eso debería ser cuando tratamos justamente de ubicar productos, explorar nuevos mercados, etcétera, que como decía, tuvo sus resultados. Tuvo sus resultados. Hay mercados emergentes interesantísimos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sudeste asiático es muy interesante. La parte, hoy, en poco tiempo, el próximo año, en enero, creo que enero, febrero, ya empieza el tema, el Gulf Food, ¿verdad? Que es algo que hacen los países del Golfo, donde Paraguay va a entrar con la comida halal, que es un desafío grande. Y después tenemos ya los mercados como el mercado americano con la carne, con las posibilidades de aprovechar tarifas aplicadas por el gobierno americano a otros países, y inversiones e innovaciones en materia de productos que no eran normales, pero que hoy en día se están incorporando a la producción nacional. Hay muchos mercados nuevos, hubo un movimiento grande en el mundo en materia de comercio. De la pospandemia fue categórica en materia de reposicionamiento, y creo que empezamos a aprovechar estos 3-4 últimos años para poder posicionar la marca país. Y estamos hablando de mercados exigentes, Pablo, muy exigente, y todavía más vinculado a cuestiones alimenticias, que no es un proceso rápido de habilitación de justamente nuevos mercados en ese sentido. Para nada. Vos estuviste también de alguna manera en el campo público, conoces cómo ha sido ese proceso de que Paraguay vaya incursionando y posicionándose. Es un campo donde únicamente tiene un éxito cuando se hace un acompañamiento del Estado con el sector privado. Así es. ¿Verdad? Ni el Estado solo ni el sector privado solo van a conseguir. Totalmente. Acá hay que ir acompañados, nos sentimos acompañados en ese sentido. Tenemos que reconocer que en todo momento, tanto en materia de salud animal, Senaxa, vegetal, Senave, y en materia de, hoy en día ya está en Dinavisa, ¿verdad, Tinam? Sí. En materia de salud humana hemos tenido bastante acompañamiento, pero necesitamos que todo sea en manera armoniosa. Claro. Hoy en día la desarmonía no viene abruptamente a través del tipo de cambio. Disculpame que te no te preocupes, tema que es el tema candente. Sí, el tema candente, el tema central. Claro. Eso nos desarmoniza bastante. Pablo, con respecto a esto que mencionabas de la parte de comercio, que obviamente se hace en un altísimo porcentaje a través de la parte fluvial y demás, ¿cómo de alguna manera sortearon también esta bajante del río en el primer tramo? ¿Cuáles son las alternativas que maneja el sector exportador cuando se presentan este tipo de situaciones adversas que obviamente escapan de sus manos, pero que de alguna manera ha desarrollado y ha inyectado, vamos a decirle, la capacidad de resiliencia que tiene
viene el sector en ese sentido también? Es interesante tu pregunta. Vos sabés que tuvimos socios que han ingresado, han salido en su momento con la bajante, cuando ya no había bodega para todos, y la bodega que había era altísima y el producto Imagino. ya no, el sobrecosto del flete fluvial nada más sobrepasaba los beneficios de la ganancia del producto. Entonces hemos tenido socios que han ido por puertos del Perú, por ejemplo. Así como O sea, alternativa. como sí. alternativa. O sea, atravesar la cordillera y subir más arriba de lo tradicional de Chile, Antofagasta y de Valparaíso para arriba, existieron. Y hemos sorteado de esa manera. Se ha realizado bastante flete terrestre también, y hemos tratado en todo momento de incorporarnos a troncales de ferrocarril de otros países, a los efectos de poder salir al mar. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo momento. Paraguay tiene un sobrecosto de salida al mar que hay que tener en cuenta, tanto el sector público como el sector privado. Hay un estudio que hayan hecho en ese sentido también, Pablo, ¿no? Puntualmente digo. Hay el muchos sobrecosto. estudios. Sí. Los estudios sobre costos que se dieron en su momento era la tramitación. Hoy en día, para nosotros, la tramitación está muy avanzada. La CAPEX fue una de las impulsadoras, la que impulsó con más fuerza la ventanilla única al exportador. Tecnología ahí, obviamente, Sí, ¿verdad? tecnología, previsibilidad, incorporación a la plataforma, a plataformas visibles no solamente en el país sino en el extranjero, ¿verdad? Que han permitido que podamos nosotros encontrar mayor facilidad. Transporte aéreo también fue como alternativa, o es muy costoso eso. Como... Es muy costoso para los productos nacionales. Tenemos conocimientos que los medicamentos se han ido por transporte aéreo. Hemos tenido, y es más, hoy en día tenemos una compañía aérea que está ofertando nuevas bodegas para poder sacar por vía aérea un producto con ciertas facilidades. Pero en su momento no era tan viable, era esperar, ¿verdad? Claro. Y encontrar que que no dejen de rolear las cargas, porque teníamos roleo tanto acá en puertos paraguayos como en puertos de ultramar, países vecinos. Hay que tener en cuenta que también la pérdida de bodegas, o sea, si vos no salís a tiempo, no llegas a tiempo a la bodega de ultramar, y no te esperan y no te van a desplazar a sus productos para cargar el tuyo en el siguiente. Me imagino. Entonces teníamos muchas desventajas en su momento. Fue bastante difícil aquel momento. ¿Hay como un plan que se trabaje, se diseñe, Pablo, con el sector público, de tratar un poco también de ponerlo como foco central la parte logística? Porque esto no es de este año, siempre se repite, es como cíclico y se va de alguna manera profundizando pese al esfuerzo que se viene haciendo, sobre todo el sector privado, de dragar, de acompañar el dragado, etcétera, etcétera. El plan de dragado existe, que estamos encontramos bastante apoyo en su momento por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Existen estudios de pasos difíciles, y los trabajos se están realizando, a lo mejor no de la manera que deseamos, pero encontramos de que hay mayor interés en que ese plan se cumpla a mediano plazo, porque la bajante vuelve, eso es cierto, temporal. Claro. Sabemos perfectamente que esto va a volver, así como el río Paraguay tiene sus estilos y tenemos que saber sobrevivir con eso. En materia logística, Paraguay sabemos que es en el mundo, está en el tercer lugar, creo que en la cantidad de barcazas fluviales, en cantidad de barcazas fluviales, una potencia. Claro. Y es lo que necesitamos. Para nosotros el río Paraguay es la arteria principal hasta ahora, por donde respiramos y comemos, vamos a decir. ¿Tenés en mente de cuánto es el porcentaje de comercio que se hace, de exportación a través del río Paraguay, Pablo? Y realmente no tengo una cifra exacta. Por encima del 30. Mucho más, Sí, mucho por encima del 30, mucho. Lo más grande es lo que sale vía Paranaguá, a Ciudad del Este, la exportación nocturna que se le llama, y otras salidas por Salto del Guairá y Encarnación. Pero mucho más alto del 30% sale por el río. Esto es primer semestre, segundo semestre, ¿cómo lo evaluaríamos? ¿Cómo está el transporte a través de...? Mejor, bastante bien. ¿Mucho mejor o estamos todavía ciertamente complicados? O sea, tenemos todavía ciertas dificultades, pero comparado con si comparamos con el año pasado y el antepasado, es mucho mejor. Fueron años difíciles. Y encontramos que ya tenemos previsibilidad de bodegas en materia de salida y llegada. Y más, ustedes mismos publicaron nuevas barcazas que se votaron, cada día más grandes.
significa que hay cada vez más movimiento. Claro. La capacidad de transporte fluvial del Paraguay estaba creciendo exponencialmente. Y este conflicto que se generó ahí en la hidrovía, con el peaje en Argentina y demás, ¿eso se pudo subsanar o sigue todavía habiendo un inconveniente? Existe todavía ciertos costos que el Paraguay está afrontando, se está negociando. Sí. Existe una negociación todavía con la Argentina en materia del uso de los puertos. Paraguay se sigue plantando en materia sobre los derechos adquiridos, la aplicación del acuerdo de la hidrovía en materia de libre navegabilidad de los ríos. Y en materia también de que nosotros no utilizamos la parte que ellos consideran de necesidad de grada. Nosotros tenemos nuestra llegada hasta kilómetro 40 y un poco más, a no ser que vayamos a Montevideo. Pero ellos tenían entendido de que se estaba viendo un costo para manejar esa conductividad en materia fluvial. La relación y la participación de Paraguay en el Mercosur, ¿cómo le ha beneficiado? ¿Ha sacado provecho? En algún momento ya conversamos contigo sobre eso, recuerdo. pero vamos a recapitular, Pablo. Y también con la Unión Europea o la inserción quizás con otros bloques comerciales, ¿cómo ha sido para Paraguay? En un principio, cuando hicimos la lista de adecuación, fue difícil. Fue una lista de adecuación hecha en materia de datos de exportación que no eran exactas. No teníamos capacidad de traslación de las partidas arancelarias a la ADI, a la nueva NSM Mercosur. Tuvimos ciertos errores en proteger nuestro mercado nacional, eso hay que reconocer. Pero con todos esos errores, nadie puede decir de que el Mercosur no nos llevó a lo que estamos hoy. Sin el Mercosur no íbamos a estar como estamos. No íbamos a tener. Solo como Paraguay no avanzamos. No avanzamos nunca. Y es más, estamos hablando de estos últimos 10 minutos en materia de salida. Mantuvimos, es cierto que tenemos el acuerdo de la hidrovía, pero el acuerdo de la hidrovía con un acuerdo Mercosur es mucho más, es una mesa más fuerte, más viable, más presencial. El comercio internacional del Mercosur hoy en día, los datos de exportación hablan por sí solos, ¿verdad? No íbamos a tener ese nivel de intercambio comercial y iban a mantenerse los otros países si nosotros nos quedamos afuera. Mercosur es muy importante para el país. E incluso esto de la Unión Europea o de otros bloques comerciales. Es anhelada. El acuerdo de la Unión Europea, trabajamos muchísimo ya a partir del 2000, después de Europret, ya fue una meta permanente el acuerdo con la Unión Europea. Festejamos 2 o 3 veces la firma del acuerdo, pero eran manifestaciones políticas, no efectividad hasta ahora no tenemos. Encontramos mucha voluntad por parte de Brasil en su presidencia pro tem para llegar a una firma. Esperemos que esta firma sea no solamente firma, sino que también un intercambio comercial. Y subirnos al barco y después exportar a ese gran mercado también difícil y muy exigente como es Europa. ¿Hay estimaciones de cuánto sería ese impacto? No sé si para el Mercosur, imagino que sí hay, pero puntualmente para Paraguay, en caso de avanzar, Pablo. Sería altísimo. Nosotros tenemos entendido las estimaciones posibles, si es que nos dan la posibilidad de... porque va a continuar una cuota para nuestra carne. Solamente va a aumentar. Claro. Se triplicaría. El comercio de la Unión Europea se triplicaría como mínimo. Y la capacidad de que industriales de la región vengan a producir en Paraguay. También. O incorporemos a cadenas productivas de la región, porque hay que tener en cuenta algo. El régimen de origen negociado con la Unión Europea es Mercosur, no es de país. Clarísimo. O sea, si Brasil exporta más tasas, ¿verdad? O sea, el laqueado de esta tasa, así como también su terminado, se puede seguir siendo en Paraguay y se va a seguir siendo, va a exportar más. Puede requerir de Paraguay el trabajo. La incorporación a la cadena productiva de otros países es una virtuosidad que todavía necesitamos construir más, a fin de que cualquiera de estos acuerdos de ampliación de mercado nos beneficie a todos. Pablo, tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta ya quiero entrar en el punto central del tema, sí, que le está afectando muy, muy profundamente, porque no se ha visto este tipo de cotización, bueno, un dólar que va perdiendo fuerza, pero de manera impresionante, y la gran pregunta es... la velocidad que está haciendo. Así es, y la pregunta es, ¿y tiene que intervenir o no tiene que intervenir el Banco Central del Paraguay cuando a inicios de año teníamos un dólar muy fuerte y sí hubo una presencia muy importante
importante del BCP. Así que este tipo de preguntas ya vamos a ponerlo sobre la mesa y también vamos a compartir un informe dado a conocer recientemente por el Banco Central del Paraguay sobre el comercio exterior, como ha sido también la dinámica en ese sentido a nivel de exportación. ¿Te parece? Vamos a ir conversando con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con ABC, la Unión Industrial Paraguaya cuestionó la desproporción en las sanciones aplicadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario y pidió una reglamentación clara para evitar arbitrariedades. El gremio señaló que la falta de criterios precisos en el marco normativo genera discrecionalidad y afecta a la industria, el comercio y los servicios, aunque aclaró que no se oponen a los controles ni a las penalizaciones. Desde la OIP también se reclamó un mayor diálogo y una reglamentación del régimen de multas. Mientras se discute una ley, se mencionaron casos en los que sanciones pasaron de 1 millón de guaraníes a 100 millones de guaraníes, lo que a criterio del sector daña el clima de negocios y expone a las empresas a decisiones arbitrarias. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos que son publicados en el impreso de ABC y también replicados en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca del riesgo país. A noviembre de 2025, el riesgo país en América Latina y el Caribe mostró fuertes contrastes. Venezuela encabezó el ranking con 11.500 puntos básicos, pese a una reducción significativa frente a los 23.730 puntos registrados a inicios de año. Bolivia descendió también, Argentina se mantuvo en niveles elevados, mientras que Ecuador y El Salvador alcanzaron 554 y 357 puntos. ¿Qué pasó con Paraguay? El país se posicionó entre los países de menor riesgo soberano de la región con 128 puntos básicos, el mismo nivel que Perú, por debajo de Brasil y por encima de Chile con 100 puntos y Uruguay con 75 puntos. Este nivel favorece un menor costo de financiamiento externo y mejora el atractivo relativo del país, aunque persiste el desafío de convertir esta señal positiva del mercado en avances estructurales sostenidos. Donde la gente puede ahondar en estos artículos. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores. Y le pedimos a los compañeros el soporte de la lámina 1, por favor, porque este es un reporte del Banco Central del Paraguay, básicamente de su informe de comercio exterior. Y me gustaría, Pablo, hablar un poquitito sobre esta lámina, porque se ve el nivel de exportaciones que ha tenido el país hasta noviembre del año 2025 y de acuerdo con estos datos, no ha sido muy significativo si lo comparamos, obviamente, de manera interanual, porque de enero a noviembre de 2024, el nivel de exportaciones ha sido de un poco más de 10.270 millones de dólares versus lo que se ha registrado en el mismo periodo, pero el año 2025 de 10.370 millones de dólares. Una diferencia de aproximadamente 100 millones de dólares. Esto ha sido así como lo han visto ustedes también y ha tenido un impacto significativo, tanto parte de la bajante del río y también tema cambiario. Pablo, ¿cómo lo están viendo también en estos números? Así como somos estacionales en el tema de navegación, somos estacionales en materia de producción. O sea, lo que yo voy a vender como productor primario, sea de grano o de animales faenados, es para el año que viene. Un animal terminado, un grano cosechado. Y entonces tenemos que contar siempre al año siguiente el efecto de la producción del año anterior. Clarísimo. Se debe mucho al tema de la bajante del río, y también hubieron muchas caídas de precios en materia de comercio internacional. El arroz, por ejemplo, cayó bastante, la soja no se... Cierto. La exportación de arroz estaba bastante difícil con el tema de la venta en el exterior. Y a pesar de todo, pues, tuvimos, o sea, la diferencia no es grande tampoco. No, pero totalmente. Es como que se estancó, por decirlo así. De alguna forma tiene que salir. Así es, claro, porque hay toda una estructura que se mueve detrás. La siguiente lámina, por favor, compañeros, la lámina número 2. Y aquí vemos el saldo del comercio, la famosa balanza, y seguimos arrastrando un déficit.
Esto significa que los ingresos o las exportaciones no superan a las importaciones y obviamente eso genera un impacto, un resultado deficitario. Exactamente. Hay una diferencia. Hay muchas importaciones de bienes de capital para producción. Hay una incorporación de capital, de bienes de capital por inversión, que también se incorpora a esta balanza comercial, que no viene de consumo directamente, es para producción nacional. Hay que tener en cuenta eso. También. Y también hay un sinceramiento mayor por parte de las autoridades tributarias en materia de valores y de cantidades declaradas. ¿Entiendes eso, Pablo, por nuevas disposiciones, pero los trabajos que están haciendo las nuevas autoridades aduaneras, de la ENIT, con la aduana con tributación que se unieron, ¿verdad?, que acompañamos también nosotros, han realizado es más fácil el cruce de información en materia de importación como declaración de comercio interior que realizaba antes el importador con el comerciante. Y es más difícil mentirle, vamos a decir, a la Agencia Tributaria Nacional. Porque antes de repente se ingresaban productos por determinada nomenclatura o código y en realidad no era así, por un valor menor. Y se dibujaban los balances. Claro. Hoy en día ya es difícil eso. Más todavía con los sistemas de facturación electrónica. Se está mejorando y no conviene más subdeclarar o subvalorar la importación. Claro, pero la sanción es mucho, o la multa es muy significativa o desalienta de alguna manera. Y la variable es muy grande, o sea, se nota, el sistema detecta enseguida un alto cambio cuando se hacen esas diferencias grandes. Acá veo el déficit llegó a $1.000 millones versus lo que se registró en el periodo pasado de aproximadamente $250 millones. ¿Es significativo esto, Pablo? Es significativo. Esto significa menor ingresos de divisas, básicamente. Primero está el tema, menor ingreso de divisas, pues está el tema que las divisas de los bienes de capital para producción son divisas de personas del extranjero que invierten en el país, no un egreso de divisas nuestras. Exacto. Y segundo está de que se ha recuperado mucho el comercio de fronteras, que son divisas que ingresan y se transforman en una transacción comercial en no egreso de divisas otra vez, posiblemente porque estos productos son consumidos por turistas de frontera, o en todo el país, vamos a decir, que tiene el régimen de turismo. Pablo, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, nos queda poco tiempo, pero mi tema cambiario está pateando para adelante mi tema cambiario. Porque voy a llevarlo justamente a ese escenario. ¿Cómo funciona el sector exportador en Paraguay? ¿Cuál es finalmente la dinámica del negocio? ¿Cómo impacta, por decirlo así, el tipo de cambio en la estructura misma del negocio? Y están los productores primarios, los tradicionales, soja, todo lo que sea cereales oleaginosas, todo lo que sea carne, ¿verdad?, todo lo que lo que normalmente se produce, que ya tiene un mercado de commodities, ¿verdad?, pactado o asegurado en el mundo, que también tiene sus variaciones, pero son más controlables. Y después está el tema del productor que va ampliando el negocio. Ayer le teníamos, por ejemplo, a Carlos Mangabeira, que es exportador de desechos, ¿verdad?, el tema de reciclado de productos y exportación. Esos son productos que se ganan a pulso. Claro. ¿Verdad?, que se ganan a pulso y se tienen que ir a aperturar. Es algo que tenemos que saber exactamente, algo que no se queda acá, es algo que se limpia, que se envía, que genera divisas. Claro. Y están los productos innovadores, ¿verdad? Hoy en día le tenemos por ejemplo, a Sebastián González Morazzi, presidente de la Cámara, exportando harina de hueso. Interesante. Sí, muy interesante. Abrió el mercado sudeste asiático. Hoy en día estamos yendo mucho a Perú, que antes nos compraban, son muy exigentes también. Le tenemos a muchos productores. Ahora tenemos, por ejemplo, a Codipsa con el materia de almidón, el almidón de mandioca, que no es solamente un negocio de venta, es un negocio social, porque es una empresa que se dedica a comprar toda la producción de mandioca en una zona extensa en el departamento de San Pedro. Y es algo que se genera desde la producción, el transporte y la incorporación a los mercados internacionales. Es algo que hay que cuidar muchísimo, algo que hay que llegar en tiempo, en forma, hay que cuidar que no esté, más allá cuando son productos de alimentación humana, no tenga ningún tipo de contaminación. Cuidamos mucho, últimamente trabajamos mucho con la ENIT en materia de la
queremos que se hagan los controles antidrogas, pero que pues, se haga de una manera que sea inocuo para el producto. Claro. Todo eso hay que cuidar, porque vos llegas con un pelo de perro en un producto que es la alimentación humana y te rechazan. Totalmente. Y ese contenedor perdiste. Traer de vuelta ese contenedor te cuesta carísimo. No puedes ganar el país, no puedes vender, no puedes rematar ahí en ese país, pero no te permite el ingreso. Y te genera un sobrecosto grande. Y con todo eso tiene que lidiar el exportador de productos no tan tradicionales como los commodities, que son tan exportadores porque tienen ya un mercado más pactado, Claro, vamos a decir. claro. ¿Y el tipo de cambio cómo está incidiendo hoy por hoy con esta cotización, Pablo? Muchísimo. Nos está afectando muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Hay como una estimación realizada, cálculos de cuánto ya está impactando, incidencia? Y te puedo decir la estimación de palabras muy sencillas. Sí. Asociados a la CAPEX dijeron, en septiembre estábamos en caja, o sea, ya no ganábamos nada. Nos comió toda la ganancia. Sí. Hoy en día, de septiembre a hoy en día ya es pérdida. Para que Es vos te des grave. cuenta. Grave, es grave. Claro, porque cuando estamos hablando a nivel empresarial de negocios, eso es... Es grave. Y nosotros tenemos que saber algo. Mantener un mercado de exportación no es igual al mercado de importación. Cuando vos te vas a comprar, todo el mundo te quiere comprar. ¿Cierto? Pero cuando vos te vas a vender, tenés que pelearte con muchos. Muchos que son de la región y que pueden salir al mar apenas se tropiezan. No, tiene que estar sinuosamente por el río Paraguay. Que tienen mucha más espalda también, Que porque tiene son más espalda, economías que tiene más grandes. financiamiento. Entonces, Hay que tener en cuenta que el exportador paraguayo forma parte de la cadena económica del país. Y de que gran parte del ingreso dice también se les debe a las exportaciones. Y hay que cuidar esas. Porque si hoy en día no tenemos un cuidado de los exportadores, puede ser que mañana, no porque dejemos de exportar, sino porque no van a dejar de comprar, no van a comprar por mayor costo. Claro. Para el producto paraguayo se está encareciendo por el encarecimiento de la moneda nacional. totalmente. Y es categórico. Vos no estás mañana y no estás, y entra otro. Claro. Y volver a conquistar eso es todo un desafío, imagínate. Es difícil porque normalmente ellos tratan de fidelizar. Y el que ganó tu espacio va a tratar de que no vuelva. Tenemos una lámina que quiero compartir Dale. contigo, Pablo, y nos quedan aproximadamente 3 minutos antes de cerrar, y yo sé que te estoy imprimiendo presión, pero tenemos que avanzar. Por favor, la lámina 5, la última lámina, por favor, Sí. compañeros, del comportamiento que ha tenido exactamente. Ahí está. Esta es una lámina cuyos datos son procesados por la consultora MEF Economía e Inversiones, y es la dinámica que ha tenido el tipo de cambio versus las intervenciones que también ha tenido el Banco Central del Paraguay a lo largo de un periodo tomado desde básicamente marzo 2024 a diciembre, el último 5 de diciembre de 2025, y llama de alguna manera la atención, y quiero trasladarte a vos también esta consulta, Pablo, de que cuando el tipo de cambio estaba incluso por encima de 8.000, la intervención había sido muy agresiva por parte del Banco Central para cortar los Agresivas picos. y pronunciadas eran. Es cierto. Pues más, el Banco Central te decía, yo compré tantos millones, Recuerdo. ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y hubo un anuncio incluso también. Perdón, hoy vendí tantos millones Sí. de dólares y mañana voy a vender más y si es necesario vender el doble, decía. Recuerdo. Hoy en día escuchamos a nuestro señor ministro de Economía decirle que no hay que intervenir, de que hay que dejar de que esto se sincere. Nosotros no tenemos problema que el mercado se sincere. Lo abrupto que genera, que está, y la diferencia entre el tipo de cambio comprador y vendedor es lo que nos mata. Porque eso hace que mucha gente que normalmente compra dólares para tener flujo de caja en fin de año, Sí. venda más. Claro. Y se genera una disparada innecesaria. Lo que queremos es que se controle, que el Banco Central intervenga medianamente igual como se intervino cuando el dólar subía. Nadie quiere que el dólar suba, nadie dice que no se intervenga. Pero tampoco, aunque el efecto de la caída no es tan grande y muchas veces se tiene como que es beneficioso y popularmente es beneficioso. En materia de exportación y un efecto mucho más posterior no se siente inmediatamente, es igual de pernicioso también. Pablo, desde el sector no llama la atención, y igual, si no tenés la respuesta no hay ningún problema, de que
quizás esta política vaya más vinculada a una política del Banco Central de querer de alguna manera llegar a su meta de inflación de 3,6% para este año 2020-25 en detrimento de sectores como el exportador, quizás no con una visión muy focalizada como la estoy planteando, pero que sí genera impactos y efectos negativos en determinados sectores. Tenemos Eso varios no socios que piensan igual. Sí, es algo que aunque no lo van a decir directamente, Claro. o sea, no tenemos pruebas y tampoco dudas. ¿Verdad? Claro, los datos están ahí, ¿verdad? Ahí están los datos. No hubo O sea, un acercamiento con las todavía no, vamos a ser autoridades. sinceros, ¿no? Esto es algo que nos estaba preocupando. La semana pasada tuvimos la última reunión de la comisión directiva y dijimos que íbamos a tomar posicionamiento. Estamos buscando mayores datos, mayores estudios económicos para poder posicionarnos, porque tardamos mucho. Tengo que reconocer que tardamos mucho en reaccionar. Y esta tardanza nos está generando mucha pérdida. Acuérdense de que nos dijeron, bueno, varios socios dijeron, en septiembre ya estaba en caja. Sí. Octubre, noviembre y diciembre ya es pérdida. Y cada vez cae más. Y lo peor de todo no solamente cae más el dólar, sino que cada vez la diferencia del tipo cambiario, del tipo de compra con la venta es más grande. De hecho, contaste Y con una 4 anécdota que están Sí. vendiendo ahora en guaraníes cuando anteriormente Ayer- comprabas en dólar un Ayer producto. quise comprar una notebook. Y esa notebook yo sabía perfectamente, salía $1,200 salía. Ayer quise comprar, estaban 10.600.000. Claro. O sea, tampoco es así, y muchos productos, así como todo el mundo sabe, no se sincera el producto en el mercado importador. Totalmente. No tenemos inconveniente con el mercado importador. Pero cuiden el mercado exportador, que también, aunque es muy silencioso, es el que genera un ingreso de divisas importante para el país y la estabilidad económica. Totalmente. Hoy no se van a dar cuenta, pero en unos 2 años esto puede resentirse. Ganar mercado cuesta mucho. Perder mercado y volver a recuperarlo cuesta el doble. Coincido totalmente contigo. Y ni hablar de las perspectivas, porque hay también una presión adicional a Terrible. nivel internacional, como la FED reduciendo, y bueno, Sí, se espera también la es una llegada de más política dólares. sabemos que es mundial, o sea, nosotros no desconocemos que es una política del gobierno americano para generar más empleo, mayor inversión. Vengan y buscan acá y que el dólar está Claro. más bajo. Pero nosotros no decimos que no va a bajar. O sea, que controlemos, que sea soft, que ese aterrizaje sea más liviano, que no nos genere, porque hoy en día vos vas con los dólares que compraste a pagar las cuentas que tuviste y tampoco cobras al contado. Es cierto, Acuérdate que nosotros, es cierto. el exportador cobra 60 o 90 días, con mucho hace con suerte. Y si vos estás comprando, o sea, si vos llegas a cobrar esto en enero y tener una previsión de bajada, cuando te va a pagar tus cuentas no tenés la cantidad de guaraníes que necesitas. ¿Y qué inversión vas a tener? Claro. ¿Qué vas a comprar para exportar por el otro año? Dice que no te da luz, a no ser que haga un préstamo para financiar tu pérdida, y si no llega a subir y si no llega a estacionarse, es una empresa que se va a cerrar. Y nadie quiere eso. Un escenario de altísima incertidumbre la que De están viviendo. altísima sensibilidad que la gente no entiende. O sea, no sé si la gente, vamos a decir la gente, Sí. ¿verdad? No está percibiendo todavía. Pues tiene que tener en cuenta que esto puede perjudicar y nos va a perjudicar si es que no tomamos medidas sobre esto. Acá hay un mensaje, dice, la inflación del BCP no sale a comprar dólar, le daña al exportador, así como ayuda al importador, el Banco Central debe ayudar al exportador también, dice un oyente. Perfecto. Pablo, agradecerte tu tiempo y Ustedes. esperamos contar contigo en el 2026 y Cuando bueno, desearte un cierre 2025 exitoso, pese al escenario que estaban viviendo, pero bueno, esperemos que se recomponga también y bueno, nos reencontramos en el 2026, ¿te parece? Dios mediante, ahí nos vemos. Sí. Muchas Gracias, Feliz año Pablo. para ustedes también y para todo el piso. Muchas gracias. Estuvimos con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, hablándonos sobre lo que está pasando con el sector exportador durante el 2025. Y bueno, así nos vamos despidiendo, Ada. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.